cuando hablamos de salud, hablamos de una armonía, un bienestar entre lo físico, lo mental y el entorno y lo social. Y cuando vemos lo que procura naturalmente la estrategia de atención primaria, incluye pues tener un modelo que se base en prevenir las enfermedades, en promover la salud, en tratar oportunamente las situaciones de salud y naturalmente el rehabilitar a las personas. Una vez se ha perdido una función o nacemos con una discapacidad, pues entonces hay que tratar de llevar a esa persona, Lizania, sí, a que tenga la potencialidad de lograr, ¿cómo no? Lograr pues incorporarse en el caso del que nace con discapacidad o reincorporarse el que la ha perdido. Y en ese sentido hoy conversamos con Francisco de la Rosa, quien es médico fisiatra, ¿verdad? Y quien tiene la especialidad, ¿no?, en medicina física y rehabilitación. Él es el coordinador de medicina física y rehabilitación de la residencia que funciona en Plaza de la Salud. Y hoy estamos hablando de la importancia que tiene la rehabilitación en la salud de los seres humanos. Entonces, saludar es importante a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que tiene un papel por más de, qué sé yo, 60 años, probablemente 50 años o más. Yo sé que cuando yo era un muchachito ya eso existía, o sea, esa asociación ha jugado un papel enorme y lo sigue jugando con una población sobre todo deprimida, con la confección incluso de ortesis, de prótesis, y ahí hay cirugía, hay de todo. También saludarlos a ellos porque la verdad que han hecho un trabajo a lo largo de todos estos años, más de 50 años probablemente, tienen gravitando en el quehacer de la rehabilitación en la República Dominicana. Tú decías, doctor de la Rosa, esa separación que hay entre el médico, ¿verdad?, el especialista, el técnico, el licenciado, que es el que está normalmente ahí haciendo, pues implementando las estrategias, ¿verdad? Habla de un profesional que tiene entrenamiento para aquellas personas que han sufrido, por ejemplo, un ataque cerebral y perdieron la voz. Entonces están los logopedas, ¿verdad? Y está también un enfoque a aquellas personas que queremos que se incorporen de nuevo, que es la parte ocupacional, ¿no? Claro. Todo esto nosotros disponemos en la República Dominicana de este abanico de profesionales. Sí, de hecho tenemos presencia de todo el equipo multidisciplinario, pero como hablábamos hace un momentico, sí tenemos la oportunidad de crecer este recurso humano. Y hacíamos un llamado, de hecho, precisamente pensando en que la población que sale del bachillerato, que sale a veces hasta de las universidades con el grado de medicina, se van por líneas tradicionales, la misma carrera, van a estudiar Derecho, van a estudiar Ingeniería, van a estudiar esto. Sin embargo, estas son profesiones que tenemos formación aquí, puede ser también que tengan formación en el extranjero y que hay una demanda enorme de estos servicios. Y yo quisiera mencionar el ejemplo con relación a los médicos fisiatras. Hablábamos de 126 miembros, pero esos 126 miembros están prácticamente hacinados como tal. En Santiago. Exacto. En el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Y ahí hay más de 90 de los 126. De los 120, sí. Santo Domingo, Santiago y La Vega. Y La Vega. ¿Y qué pasa en La Vega? En La Vega, por alguna razón. Una provincia grande, pero hay muchos de los profesionales que por la cercanía con el programa Santiago. de Santiago, de repente han tenido, quizá se han radicado cerquita de Santiago. Sí. Pasa algo parecido con San Francisco, que hay cerca de 10 médicos fisiatras. Sí, ahí hay mucha pujanza económica. Fíjate que aquí en la República Dominicana, esto es importante que la gente lo sepa, ese informe lo dio José Luis Malcún, que fue del partido del gobierno de Hipólito, de aquella crisis financiera funesta, pero da un informe interesantísimo, y es que 11.000 millones de los que entran al mercado dominicano vienen de las remesas. O sea, nosotros tenemos 11.000 de turismo, 10.000 de las remesas o invertidos. Sé que unos son 10.000 millones de dólares y otros son... Y uno viene de remesa. Entonces, en esos pueblos donde llega muchas remesas,
se nota la pujanza. Claro, y de momento entonces usted ve en contraparte que en la región sur del peaje de la 6 de noviembre hacia allá hay 5 médicos deficientes. 5. Sí, de la región sur hacia allá. La pregunta no me quedó clara, perdón, la respuesta no me quedó clara cuando te la formulé. Francisco de la Rosa, lo encontramos, recuerden ustedes, lo encontramos en Plaza de la Salud y él tiene una práctica privada en Galería 360, Fisiosalud, en el teléfono 809-540-1276. 540-1276 es la vía de contacto por cita con el doctor de la Rosa. La pregunta, no me cierre por favor, la pregunta es, Francisco, las ARS están dándole cobertura a el tratamiento de rehabilitación, fisiatría y demás hierbas aromáticas después de esta persona. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estamos, Mauri? Dímelo, Dari. Aquí en la lucha, como siempre. Luchando, que luche ya veneno, dale. Y el doctor que está en planta también. Diciendo yo, como yo he recibido varias cirugías de mi pierna derecha, y lo más importante de todo es la fisioterapia. Que hay personas que tienen alguna parálisis facial, que también el facultativo lo ayuda a recuperar su salud física y de la cara. Que hay muchas personas como que no tienen esa fuerza para aguantar alguna terapia para poder pararse y poder mirarse bien. Por eso que yo digo que si los fisiatras en los hospitales igual que la clínica no hay salud. Muchas gracias, Dari. Muchas gracias. Muy amable. Sí, primero comentar algo que mencionaba el oyente, sí, que realmente sí, o sea, múltiple cirugía en una pierna, múltiple cirugía ya sea por trauma o por alguna razón metabólica también, diabetes, vasculares, todo esto. Realmente sí, es casi que se cae de la mata que el paciente debería acceder a servicios de rehabilitación. Oh, sorpresa, a veces nos encontramos con pacientes que no acceden a servicios de rehabilitación oportuna y puede ser que lleguen 3, 4, 5, 6 meses. Esto todavía podría mejorarse. Cada vez más, posiblemente relacionado con lo que hablábamos ahorita, también hasta la formación, el acceso, la disponibilidad. Las ARS sí tienen cobertura. De hecho, está dentro... La Seguridad Social, entonces, porque aquí hay que hablar claro. La Seguridad Social lo tiene contemplado. Tiene contemplado. Sí. Tiene sus limitaciones, tiene sus... vamos a decir, límites como tal. De hecho, por ¿cuáles ejemplo, son los principales límites? De repente, por ejemplo, en el caso de la terapia física como tal, que quizás es uno de los recursos más importantes en todas las intervenciones que se pueden hacer en rehabilitación, el plan básico de salud contempla 20 sesiones de terapia física en el año. Eso es lo que se contempla. Y de ahí para allá, entonces, gasto de bolsillo. Exactamente. Y eso es indistinto a si el paciente se majó un dedo o tuvo un stroke o una ACV. O sea, el paciente que tiene en este momento acceso son solamente 20 para el año entero. Plan básico de salud. Naturalmente, los planes complementarios tienen ya más libertades y tienen mucho más cobertura. Pero ya esos son privados, naturalmente. Pero los gestionamos nosotros a exactamente. nuestra medida. Claro, esas son cosas que deberían ir mejorando. Eso estamos hablando de la terapia física como tal. El acceso a tecnología. Logopedia, por ejemplo. Hay algunas aseguradoras que tienen cobertura, no todas. ¿Y plan básico? Y plan básico la mayoría no tiene. O sea, eso no está. O sea, SENASA no tiene contemplado eso. Y de hecho eso es parte de lo que se ha estado discutiendo incluso en el curso del último año. Todo lo que yo no quiero meterlo a lo hondo, doctor, a usted. Sí. Pero me interesa sobre todo que esas cosas se identifiquen porque mire que lo que sucede. Ustedes los fisiatras han visibilizado la necesidad. Porque usted decía, Darío Contreras, por ejemplo. Un hospital que es la industria nacional del trauma. Ahí hacen gente. ¿Verdad? El país es la industria nacional y el Darío Contreras hacen gente. Dice Voz Populi. Sin embargo, por ejemplo, el contar con la rehabilitación que requiere ese paciente que tiene esa hemiplegia, de que vaya el fisiatra a verlo a la cama, es una crujía. Entonces se convierte de repente en una oportunidad de que los estudiantes de la universidad católica, las dos católicas, la católica Santo Domingo y la pontificia, entonces tengan dónde poner a rotar a estos claro, jóvenes. Porque la verdad es que
es mejor cuando tú pones tempranamente a hacer la rehabilitación, la terapia física de los pacientes, por ejemplo, con ACV o con daños motores. Sí, claro, aquí el mensaje debería ser inicialmente levantar conciencia en torno a la necesidad de los servicios de rehabilitación. Pero tienen que tener cobertura. Claro. Que tener cobertura. Y de hecho, cobertura es un lío. Sí, totalmente. Y de hecho, precisamente es parte de lo que se ha perseguido en el último año. Sí. Con relación a todo estos temas de discusión en disponibilidad de los servicios que son prestados y cubiertos por la seguridad social y que se ha ido mejorando. O sea, hay cosas que están en discusión y que yo sé que la respuesta debe ser favorecedora para la población. Pero la verdad es que todavía hay muchas cosas que podrían ser mejor. El acceso incluso a algunas tecnologías que ya son cada vez más o cada vez están más disponibles a nivel de varios de los países hasta parecidos a los nuestros en torno a manejo de espasticidad, por ejemplo. ¿Qué es la espasticidad, doctor? La espasticidad viene a ser el aumento del tono, que es velocidad dependiente, y está relacionado a condiciones neurológicas, como la misma espasticidad generada por un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, la espasticidad generada por un trauma craneoencefálico, la espasticidad generada por algunos tumores o cirugías de cerebro o de médula espinal, las lesiones medulares y otras condiciones ya que son degenerativas progresivas como la esclerosis múltiple, que también genera discapacidad. Y el manejo de la espasticidad, de hecho, es parte de las competencias que debe tener el médico fisiatra en la actualidad. Y una de las cosas o de las estrategias que se pueden usar para la espasticidad generalizada, bueno, van a ser los fármacos antiespásticos orales, pero para la espasticidad regional se pueden hacer neurólisis por fenol. La espasticidad focal, el Botox, por ejemplo, se puede utilizar la toxina botulínica. Entonces, sí, ahí de repente nosotros nos encontramos con un gran conflicto que a veces puede ser hasta entendible, porque la toxina botulínica en su uso terapéutico como para manejo de espasticidad debería ser cobertura. Claro, debería tener cobertura. Lógico, es un medicamento costoso, podría ser que tenga alguna respuesta. Y que entonces se puede confundir que eso es para verse bello. Exacto, no, y se presta porque con procesos claro, estéticos. Claro, y no nos vamos a tapar los ojos, a vendar los ojos. O sea, realmente se podría prestar en un país como el nuestro quizá a usos indebidos, porque es un medicamento que es caro, es un fármaco que es caro y que de hecho necesita recolocación cada cierto tiempo para poder manejar y lograr los objetivos que perseguimos. Pero el paciente que sí necesita del manejo con toxina botulínica, por ejemplo, para el tema de espasticidad, ya sea niño o adulto, no se está beneficiando de ese tratamiento, por lo menos en nuestro país, porque hay un conflicto grandísimo. Entonces ahí el paciente que puede acceder a eso es el paciente que tiene los $400 que cuesta el vial de 100 unidades. Y para las personas que nos están escuchando, a propósito del término espasticidad, para el pueblo, la gente que no tiene quizá los conocimientos, la espasticidad es cuando una parte de nuestro cuerpo se pone duro. Le dio, por ejemplo, un ataque cerebral y entonces la persona se queda la tendencia es a que el antebrazo se flexiona, ¿verdad? Y el miembro inferior se extiende. Entonces, esa rigidez, a eso le llamamos espasticidad. Y eso, para que se formen una idea, y eso es muy frecuente en todas estas condiciones que el doctor de la Rosa pues, nos está explicando en el día de hoy. Doña Lizania Salcedo y Benevolente, ¿preguntas para el doctor? Claro que sí, doctor. Usted hablaba de que regularmente la gente asocia el tema de la discapacidad motora a la rehabilitación. Sin embargo, hay otro tipo de discapacidad que quizás la gente no considera el llevar al paciente a un servicio de fisiatría y rehabilitación para que esa persona pueda volver
a lo más normal que se pueda dentro de la condición que tenga. Entonces, nos gustaría, llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, que usted pudiera orientar a quienes nos escuchan sobre cómo iniciar este proceso si tienen algún familiar o si esa misma persona necesita de algún tipo de rehabilitación, el tema de la evaluación, cómo se realiza, el tema de esos programas personalizados de rehabilitación, qué tiempo puede establecerse ese programa y todos esos detalles para que la gente se quede con esa información en el programa del día de hoy. Perfecto. Entonces, la puerta de entrada a los servicios de rehabilitación en nuestro país y en todas partes del mundo es el médico fisiatra. Esa evaluación inicial, esa consulta inicial, es precisamente para definir el cuadro, para hacer el diagnóstico, hacer toda la evaluación pertinente, ya sea revisar los estudios que tiene o prescribir estudios necesarios para hacer todo el proceso de rehabilitación. Estos pacientes en ese momento pueden venir o no referidos de otros especialistas, pero los pacientes pueden acceder a esa consulta porque es una consulta médica especializada precisamente para definir todas las otras respuestas. O sea que, perdón, iniciando por ahí, el paciente puede ir sin un referimiento donde ese médico fisiatra en busca de esa atención. Es correcto. Y porque es que va a ir a una consulta médica especializada que persigue definir qué tiene el paciente, cómo se va a tratar, por qué tiempo se va a tratar y sobre todo cuáles objetivos nos vamos a trazar. Porque la rehabilitación actualmente, más que en cuanto a tiempo o sesiones de terapia física, que es uno de los retos, se traza el plan en base a objetivos cumplidos. Entonces, uno se va a plasmar objetivos, lógico, se tiene que plantear algún tiempo prudente para perseguirlos o replanteárselos, pero la progresión de fase a fase de rehabilitación va a estar dada por objetivos. Y por eso, aunque uno puede tener un marco de tiempo estimado, de acuerdo a los protocolos estandarizados por condiciones, uno tiene que individualizar el proceso y sería muy arriesgado y quizás hasta imprudente en algunos casos ponerle fechas exactas a un paciente para que termine su rehabilitación. Claro. Mira, en eso, y naturalmente, señores, estos programas que nosotros estamos iniciando en esta oportunidad a principios del año, nos interesa sobremanera lograr, ayúdame Lisania ahí, que nos interesa sobremanera que ustedes tengan la posibilidad de entender primero que la terapia física es una oportunidad que tenemos de poder insertarnos o reinsertarnos. Y que desafortunadamente muchas personas, por asunto de que no tenemos la información del lugar, no tenemos todos los elementos, entonces terminan en manos que no son las correctas. Hay que comenzar con un médico que conoce el cuerpo humano, que conoce las funciones y que conoce lo que se ha trastornado. Y cuando usted, como abogado, le dice a un cliente que usted le garantiza que usted lo va a sacar de la cárcel, corra, porque él no es ni el fiscal ni es el juez. Él puede hacer la debida diligencia. Lo mismo los médicos. Entonces, una persona, no, tenga cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar garantías. No podemos dar garantías, sino que las mejores prácticas en la fisioterapia, pues, dan los mejores resultados. Y por eso entonces nosotros aspiramos a que ustedes conozcan a estos profesionales. Reiterarle que el doctor lo encontramos tanto en Plaza de la Salud como lo encontramos en San Cristóbal, en Serén, lo encontramos en Fisiosalud, en Galería 360 y el teléfono 809-540-1276. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y he disfrutado bastante hablando sobre la especialidad y llevando este mensaje a la población. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, que nuestros invitados con alta calidad, pues tengan la posibilidad de que se sientan bien en nuestro espacio. Señores, todas estas informaciones ustedes las encuentran colgadas en nuestras redes sociales, en Radio Cadena Comercial, como la plataforma, la más importante plataforma de información de la República Dominicana y de la región, sin lugar a duda. Más de 52 emisoras, canales de televisión y todo al servicio de la población. Nosotros somos
a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto y toda nuestra información está colgada tanto en YouTube, Rumba FM, y en vivo. Ustedes nos ven de 10:30 a 12 del mediodía, pero todo esto ustedes lo pueden volver a revisar. Lizania, mañana será otro día. Será, claro que sí. Muchas gracias. Ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía. No le cambie.